Muy bien, estimados hermanos, que Dios les bendiga a todos. En esta ocasión vamos a conversar con el pastor Marlon Vázquez. Él es pastor de la iglesia Sama de las Asambleas de Dios y también es maestro del Instituto Bíblico y de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Así que vamos a conversar en esta mañana acerca de la palabra de Dios y lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Pero antes, pastor, bienvenido. Dios le bendiga. Amén, hermano Eliezer, muchas gracias por la invitación y para mí es un privilegio estar con usted y saludar igual a todas las personas que nos van a ver en esta transmisión. Amén. Bueno, la palabra del Señor siempre nos invita a estar escudriñando, a estar meditando en ella. Y en este tiempo de cuarentena es súper apropiado el hecho de reflexionar acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de lo que está pasando en el mundo actualmente. Siempre viéndolo desde el punto de vista, de un ángulo bíblico, cristiano, ¿verdad? Entonces, lo que el mundo busca actualmente, las personas buscan, son respuestas apegadas a la Biblia. Entonces, es muy atinado el hecho de conversar acerca de estos temas, poniendo como punto de referencia a la palabra del Señor. Por eso vamos a platicar aquí con el pastor Marlon. Pastor, ¿por qué pasan estas cosas? Eso es lo primero que las personas nos dicen, o lo primero que llega a nuestra mente. ¿Por qué ocurren estas cosas como es la pandemia, desastres naturales, tsunamis, en donde mueren personas, ¿verdad? En nuestro mundo. ¿Por qué, pastor? La pregunta ¿por qué? Es algo normal en la naturaleza humana, pues nosotros siempre queremos saber la razón de las cosas, pero a veces no queremos indagar un poquito más y queremos una respuesta sencilla. Quizás a la pregunta, ¿por qué pasan cosas malas en este mundo? ¿Por qué pasan enfermedades, desastres naturales, pandemias como la que estamos viviendo? Tiene una respuesta un poquito más allá de lo actual. Y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué está pasando esto? Se remonta al origen en realidad del mal, al origen del mal. Porque eh, yo creo que cualquier persona sabe de que y entiende de que lo que estamos viviendo no es algo agradable ni deseable por la humanidad. Por lo tanto, es algo que podemos catalogar como malo. Así es que tenemos que hablar del origen del mal cuando hacemos la pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Dónde se origina el mal? Por ahí alguien puede razonar o algunos pueden dar algunas respuestas diversas, pero quizás lo que se oye en el ámbito cristiano es la interrogante de si Dios hizo todo y el mal es algo de ese todo, Dios entonces es el autor del mal. Es la interrogante, porque en esa pregunta, ¿por qué pasan cosas malas? Hay un trasfondo en el cual nosotros como creyentes hemos enseñado que tenemos a un Dios bueno y todopoderoso. Así es. Si tenemos a un Dios bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no actúa y destruye el mal? Bueno, voy a ser breve quizás en esta respuesta a la pregunta ¿dónde se origina el mal? Porque ha sido un debate de siglos, ¿verdad? Y es un tema de aula de estudio teológico. Pero prácticamente el mal se origina en el abuso de una facultad que Dios dio al hombre que se llama libre albedrío. El libre albedrío es la habilidad de efectuar una decisión no forzada entre dos o más alternativas. Esa capacidad que Dios nos dio de decidir entre varias alternativas se le llama libre albedrío. Y al ser humano se le dio esa facultad y lastimosamente el ser humano desde el inicio en el huerto del Edén decidió
decidió, haciendo uso de esa facultad, decidió escoger el camino del mal. Así que el mal se origina en el abuso del libre albedrío del ser humano. Amén. Por lo Quizás, tanto, sí, diga, por lo tanto sería un poquito equivocado el hecho de que alguien diga, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? O Dios, ¿qué te hemos correcto, hecho para que tú nos castigues de esta manera? ¿Sería equivocado correcto. utilizar esa frase? Quizás es un enfoque equivocado porque está ignorando la responsabilidad del ser humano. El mal en el mundo no entró como deseo o acción directa de Dios. El mal en el mundo entró como consecuencia, como efecto de la mala decisión del ser humano, y esas malas decisiones se han ido repitiendo a lo largo de la historia, de forma que muchas de las cosas que vivimos, de las cosas malas, como la que está sucediendo hoy, son producto de las malas decisiones del ser humano. Y es evidente, por ejemplo, de que esta pandemia tiene origen en, en la mano humana. Es el hombre el que ha ocasionado esto que está sucediendo. Entonces, el abuso de su libre albedrío lo que ha originado esto. No debemos ver a Dios como el causante, sino debemos tomar nuestra responsabilidad y ver a Dios como la solución a esta situación, no como el que está ocasionando lo sucedido. Bueno, ¿cómo podemos sobrellevar esa situación? El hecho de que incluso siervos de Dios hayan sido afectados y estén muriendo. Para algunas personas eso es totalmente inconcebible. Sí, igual partimos desde premisas equivocadas porque a veces, y hablo desde el punto de vista cristiano, a veces hemos sido enseñados de que a un siervo de Dios, a un creyente, a un pastor, a un misionero, a un evangelista, a un maestro de la Biblia, no, no le va a acontecer el mal que le acontece a todo ser humano. Es una enseñanza equivocada, porque en la Biblia vemos todo lo contrario. Vemos, por poner ejemplo, el caso de José. A José le sucedieron una cantidad de cosas desagradables en su vida, que sus hermanos provocaron por la envidia, fue vendido como esclavo, luego en Egipto sufre una serie de injusticias, y le acontecieron muchas cosas desagradables. Pero al final, lo que para él quizás al principio era algo desagradable, se convirtió en prevención de vida. Él así lo dijo a sus hermanos, que no les pesara lo que habían hecho porque Dios utilizó esa situación desagradable para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, otro ejemplo en el Antiguo Testamento es Job, de enfermarse, de pasar situaciones desagradables. Otros ejemplos en el Antiguo Testamento son los profetas, que algunos no tuvieron un fin agradable, algunos murieron de forma muy dolorosa. Tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de Pablo, que vivió enfermo toda su vida, todo su ministerio, y sufrió una y mil adversidades el apóstol Pablo. Los apóstoles, algunos terminaron siendo martirizados, y por qué no decirlo, el mejor ejemplo de un siervo sufriente es nuestro Señor Jesucristo, que su fin tampoco fue agradable en la cruz del Calvario. Así que la Biblia nos enseña que los que servimos a Dios no estamos exentos de que nos sucedan cosas desagradables o que seamos afectados como los de las demás personas en el mundo son afectados. Así que no hay ninguna promesa en la Biblia acerca de eso. Todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo dijo que tendríamos aflicción en el mundo, pero que confiáramos en Él. Además, que un pastor muera, que un hijo de Dios, que un creyente muera, la Biblia lo cataloga como ganancia, y es agradable a los ojos de Dios la muerte de sus santos.
Así que no hay ninguna pérdida que un pastor muera y tampoco es una desventaja a la fe. Todo lo contrario, nosotros en la enfermedad debemos mantener nuestra fe firme en Dios y demostrarle al mundo de que es real lo que nosotros predicamos, creemos y vivimos, de que fuera de esta vida tenemos nuestra verdadera recompensa. Así que no le veo ningún problema en que un hijo de Dios sea afectado. No hay promesa de ser exentos en la palabra del Señor. Amén. Muy bien, pastor. Otra consulta. Esta situación, esta pandemia estaba profetizada en la palabra de Dios. ¿Será, como hemos estado escuchando por algunas voces por ahí, que es principio de dolores? ¿Será que nos hemos acercado ahora sí al fin de las cosas, como lo profetiza la Biblia? ¿Cómo podemos situarnos eh, eh, viendo esto como algo profético? Bueno, necesitamos conocer un poquito del enfoque profético que la Biblia le da acerca de los últimos tiempos. Realmente la gente a veces piensa que últimos tiempos ya es el fin de todo. Por ejemplo, se ha hablado mucho del fin del mundo y que se acerca el fin del mundo. Y cuando lo vemos desde la óptica bíblica, el fin del mundo no va a terminar el mundo no va a terminar hasta después que Cristo gobierne 1000 años. Así que el fin del mundo no está para nada cerca en este momento. No va a acontecer la destrucción de la tierra en ningún momento. Entonces, cuando hablamos de últimos tiempos, de que estamos en el final del tiempo, de la historia, debemos entender ese término desde el enfoque bíblico. Primero debemos entender de que Dios tiene dos programas en desarrollo. El programa con relación a la nación de Israel y el programa con relación al pueblo llamado iglesia. La nación de Israel, su programa va a terminar ya al final después de que Cristo venga a gobernar. La promesa mayor para la nación de Israel es que Él venga a ser su rey desde Jerusalén. Así que la segunda venida de Cristo para los israelitas será el fin de los tiempos, pero para la iglesia es el traslado, es el arrebatamiento profetizado en el Nuevo Testamento, lo que significaría el fin de la iglesia en esta tierra. Entonces, la pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos nosotros? Sí, estamos en los últimos tiempos, pero no se entienda los últimos tiempos como que lo que está aconteciendo es señal de que el periodo de la iglesia está finalizando. Porque, hermano Eliezer, en realidad, cuando leemos la Biblia, para la iglesia no hay señales del arrebatamiento, porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Cuando la Biblia habla del final de los tiempos relacionado al programa de la iglesia, está hablando en sí de la condición de la iglesia misma en ese final de los tiempos. La Biblia no habla de la condición política, de la condición mundial en el final de los tiempos de la iglesia. Y es ahí donde muchos se confunden porque a veces ponemos la mirada en la condición del mundo para determinar si estamos en los últimos tiempos de la iglesia. Pero lo correcto para determinar si estamos en los últimos tiempos del programa de la iglesia es observar la iglesia. ¿Y cómo? Bueno, la Biblia, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, en 2 Timoteo capítulo 3, nos habla de que en los últimos tiempos lo que va a destacarse es la apostasía, la falsa doctrina, los falsos maestros y una condición en la cual la iglesia es atacada en su fe. Así que si nosotros vemos en la historia, la iglesia ha sido atacada en su fe y ha habido apostasía por todos lados, pero el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica
les dice que el anticristo no va a aparecer sin que antes se manifieste la apostasía, ese hombre de pecado. Esa apostasía en la iglesia es una apostasía a escala como nunca ha sucedido. Así que, hermano Eliezer, cuando vemos la iglesia ahora y yo le pregunto a alguien, ¿la apostasía en la iglesia se ha incrementado? ¿La falsa doctrina y los falsos maestros se han incrementado en la iglesia? Yo creo que cualquier cristiano sobrio que lea la escritura y que esté pendiente del programa de Dios, me va a responder afirmativamente a esa pregunta. Entonces, hermano Eliezer, basado en eso, en la condición de la iglesia, yo puedo decir que estamos en los últimos tiempos, pero haciendo una aclaración. Cuando digo estamos en los últimos tiempos, no significa que en el 2020, que en el 2021 va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor a veces eso que para nosotros es corto puede durar o puede hacer que dure 100 años, 200 años. ¿Cómo puede ser, hermano, de que hoy finalice esta transmisión, finalice este video y seamos trasladados al cielo, hermano? Así que Amén. estamos viviendo en los últimos tiempos, pero sin determinar momento de finalización de estos últimos tiempos. Pero las evidencias dentro de la iglesia sí nos dicen que estamos en los últimos tiempos. Así es, pastor, le hacía esta consulta porque muchas veces en las redes sociales hay falsas, noticias falsas que se riegan como pólvora. Y las noticias falsas utilizan el incentivo de ser sensacionalistas. Por Correcto. ejemplo, hablan de chips que están siendo que van a ser implantados, hablan de un nuevo orden mundial que ya está en ejecución, de una serie de situaciones que ya con esta pandemia se está falleciendo o va a fallecer la tercera parte de la población mundial, algo que aparece en el libro de Apocalipsis en algunos párrafos. Entonces, eso da pie a todo tipo de interpretaciones y que nos olvidemos de la palabra de Dios y que nuestras Ya. creencias sean esas noticias. Em, no es de rechazar la interpretación que se hace de la condición del mundo, el nuevo orden mundial y todo lo que se está dando. Es una preparación definitivamente para la venida de un gobernador mundial. Eso es bíblico. Todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel político y social y en todas las áreas es una preparación de la plataforma para la aparición de un gobernador mundial que la Biblia llama anticristo, el hombre de pecado. Definitivamente todo es una preparación. Pero a lo que voy yo, hermano, y le doy la razón en su comentario, en lo que usted está explicando, porque a lo que voy es que la iglesia se alarma por la condición del mundo. Se alarma cuando ve el escenario en el mundo siendo preparado para la venida del anticristo. Pero la iglesia no se alarma cuando ve la proliferación o la multiplicación de falsos maestros, de la falsa doctrina. Hay una gran cantidad de hermanos de nuestras congregaciones que están oyendo a falsos maestros y se están dejando llevar solamente por el aspecto milagroso de su ministerio, sin importarles lo que están enseñando a estas personas. Entonces no hay alarma por la falsa doctrina, sino que solo hay alarma por el escenario mundial. Y eso, desde mi punto de vista, es equivocado. La iglesia, para discernir si estamos en los últimos tiempos, debe de verse a sí misma y no debe de ver hacia afuera. O sea, la evidencia de los últimos tiempos está dentro de la iglesia y no solamente el escenario mundial. El escenario mundial es correcto verlo, pero debemos estar enfocados más dentro de la iglesia. Y cuando Jesús habló de principio de dolores en Mateo 24, se estaba refiriendo al tiempo de la gran tribulación relacionada con el programa de Israel. Eso está desde que comienza el discurso en Mateo capítulo 24. Así es que no estamos en principios de dolores,
Podemos llamarle a este momento que estamos viviendo como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 4:17. El apóstol Pablo dice que esta es una leve tribulación momentánea que va a producir en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Es una leve tribulación momentánea. No es el principio de dolores, pero sí es una muestra de lo que viene para el mundo. Es una muestra, definitivamente. Amén. Pastor, como iglesia, ¿cómo debemos de actuar ante todo esto que está pasando? Algunos están diciendo, debemos de prepararnos porque viene una cosecha. Otros están diciendo, debemos de acostumbrarnos a esta forma de hacer iglesia que ya empezamos a realizar a través de las plataformas virtuales. ¿Cómo, cómo debemos actuar los creyentes? Repensar quizás un poco las misiones ahora que no podemos salir a otros países. ¿Cómo debemos actuar? Sí, realmente nuestro papel como iglesia en este momento en relación al mundo, en relación a los inconversos, debe de ser el papel que Jesús quiso que su pueblo tuviera siempre, que seamos luz y seamos sal para el mundo. Ese debe de ser el rol fundamental de la iglesia. Debemos mostrar el evangelio de la paz que solo Jesús puede dar, porque el mundo necesita una palabra que le dé esperanza, una palabra que le ayude a descansar. Entonces la iglesia, en primer lugar, en relación al mundo, debe de tomar su rol de llevar unas buenas nuevas de salvación a las personas. En segundo lugar, la iglesia en relación a pueblo de Dios, es momento de reinventarnos, es momento de examinarnos a nosotros mismos y de volver a las sendas antiguas. Cuando digo las sendas antiguas es de que la iglesia en casa adoraba, que cada uno tenía su responsabilidad de adorar a Dios en su casa. La iglesia debe de volver y hacer el papel de adoración en espíritu y en verdad desde su casa. Así que en cuanto a qué va a suceder después que la iglesia pase este momento, yo considero, hermano, y soy del grupo que piensa de que sí va a haber una cosecha grande después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque si bien, como decía al principio, Dios no es el autor de esta situación, Dios no ha ocasionado esto, sino el pecado del hombre y el abuso del libre albedrío, Dios lo permite y utiliza esta situación para procesar a la iglesia y hacer algo nuevo de nosotros. Como dijo Job, el Señor me va a probar y voy a salir como oro, dijo Job. Yo creo que la iglesia va a salir como oro después de esto y va a haber una cosecha no solo de almas convertidas, sino también una cosecha de nuevos miembros en nuestras congregaciones, renovados de sus fuerzas espirituales y llenos del Espíritu Santo. Así que la iglesia debe de buscar ese avivamiento ahora en sus casas y aprovechar el tiempo que Dios nos está dando para, para, para volver a esas sendas antiguas. Amén. Pastor, así, ¿qué es lo cuál es el llamado de Dios para el ser humano y, bueno, para toda la humanidad cuando suceden estas cosas? Alguien dijo que las tempestades, las dificultades son como un llamado de atención de parte de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en medio de esta cuarentena? Yo creo que sí, Dios está hablando a toda la humanidad en esta situación. Un teólogo muy reconocido por nosotros, Schaeffer, dijo escribió en una ocasión y dijo, Dios nos susurra a través de la felicidad, o sea, nos habla suave. Y Dios habla a nuestra conciencia, pero él dijo, Dios
grita a través del dolor al ser humano. Entonces yo creo que es un llamado fuerte que Dios está haciendo a la humanidad a través de esta situación. ¿Y cuál es el llamado que Dios le está haciendo? Bueno, yo creo que Dios quiere que nosotros, hablo en términos generales, cristianos y no cristianos, aprendamos a, a ver el mundo como algo pasajero y que pongamos la mirada en lo que no pasa. Dios quiere que aprendamos a darle tiempo a lo que realmente tiene valor. Nuestra escala de valores debe de ser organizada, nuestras prioridades deben de ser consideradas. Dios está llamando al ser humano que debemos de aprender a valorar a las personas más que a las cosas, a la familia más que al trabajo, más que a las cosas materiales. Dios creo que está haciendo un llamado al ser humano y decirle que la vida es más importante que la prosperidad. La vida es más importante que la prosperidad y eso debemos de entenderlo hoy. Por eso quiero traer a la memoria lo que dijo Jesús en una ocasión. En Mateo 6:25, Jesús dijo que no nos afanemos por la vida porque nuestro cuerpo es más que el vestido y la vida más que el alimento. Entonces, Dios quiere que el mundo considere lo que tiene más valor. Y sobre todo, creo que Dios está haciendo un llamado, obviamente, a las personas a considerar su vida eterna, su condición eterna, porque este mundo va a pasar, pero ¿qué va a ser después? Por eso el llamado sigue siendo el mismo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas para que tus pecados sean perdonados. El llamado de Dios al mundo es el mismo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es lo que dice Isaías capítulo 1 e Isaías capítulo 55. Entonces el llamado es a la conversión y el llamado a la iglesia es al avivamiento, al mundo a que se convierta a Dios, obviamente, y a la iglesia al avivamiento. Entonces creo que eso es lo que Dios está gritando en resumidas palabras a la humanidad a través de esta pandemia. Pastor, le agradezco mucho su tiempo. Entendemos que para los pastores este tiempo ha sido bastante, este tiempo de cuarentena es bastante ajetreado porque tienen que Sí, preparar muchas reflexiones, muchas prédicas y hacerlo así en línea, ¿verdad? Entonces, bueno, le agradezco y esperamos que haya una segunda oportunidad en donde podamos seguir conversando sobre este y otros sí, temas que son sumamente importantes y repito, podamos reflexionar sobre lo que dice la palabra del Señor y entender los tiempos, como lo menciona la Biblia, ¿verdad? Que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, podían reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo y entenderlo de acuerdo a la cosmovisión de Jehová, del pueblo bíblica. de Dios, la cosmovisión bíblica. Sí, Entonces, eso es muy importante para los hijos de Dios, el hecho de tomar este tiempo para meditar y lo que usted decía de volver a las sendas antiguas, regresar a las primeras, a la forma en cómo hacía iglesia los primeros creyentes, ¿verdad? Se reunían en los hogares y meditaban en la palabra de Dios. Pastor, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga a su congregación, a su familia y un gusto verle y poder platicar. gracias hermano. Dios bendiga a su congregación, a su pastor también. Y sigamos adelante, amado hermano. Gracias por todo. Amén. Bendiciones. Amén, amén, amén.